Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Hola, hola queridos amigos, un gusto estar con ustedes. Soy el Creyente Sin Fronteras, Juan Carlos Granados del Ministerio de Esperanza. En esta hora vamos a tratar un tema maravilloso, un tema interesante, contar la historia de Jesús. Esta fue la petición que Jesús hizo a sus discípulos, pero antes de los discípulos existieron otros misioneros que vamos a analizar en este momento. Hombres muy diferentes, ¿verdad? Por cuanto eran hombres endemoniados, pero ellos fueron los primeros en contar la historia de Jesús. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Bendito Padre y bendito Dios, Señor, pedimos en esta hora que al estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Quédate, Señor, con nosotros, con las personas que están en sus hogares, en sus trabajos. Señor, aquellos que tienen un momento de esparcimiento, puedan, Señor, reflexionar en los pasajes que vamos a analizar en esta hora, porque todo lo pedimos humildemente en el nombre, sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, la palabra de Dios cuenta la historia de Jesús. La historia de Jesús es una historia hermosa, maravillosa. Para nosotros que conocemos tantos detalles y tantas situaciones y eventos que han sido escritos a lo largo de la historia y originalmente por sus 4 discípulos. Vamos a hablar acerca de lo que los primeros misioneros, que no son los discípulos ni los apóstoles, relataron acerca de Jesús. ¿Quiénes eran ellos? Hay 2 relatos. Hay 3 relatos, en realidad vamos a leer 2. Uno que está en Mateo 8, versículo 28 al 29, y otro que está en Marcos capítulo 5. Vamos a leer de Mateo 8, 28 al 29, donde la palabra de Dios dice, hablando de Jesús, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a ese encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Los sepulcros eran normalmente donde este tipo de personas que estaban endemoniadas eran echados por la sociedad y era el único lugar donde ellos podían vivir, entre comillas, de forma tranquila, porque ellos eran personas muy violentas. Dice, hablando de esos gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, al encuentro con Jesús, que salían de los sepulcros. Eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La gente le daba miedo, tenía temor, y clamaban diciendo, se lo decían a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Así lo presenta el libro de Mateo. Vamos a ver ahora qué dice San Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 5. Ahí lo pueden leer conmigo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, refiriéndose a Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces, dice, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, dice, de día y de noche andaba dando voces, o sea, gritos en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Este fue el encuentro de Jesús cuando él llegó a Gadara, el encuentro con los endemoniados. La Biblia le llama también personas con espíritus inmundos, porque estaban poseídos. Y saben, aquí sucede algo
interesante que nosotros debemos de relatar y de ver. Primero, estos fueron los hombres, fueron los primeros misioneros que Jesús envió. No estaban ellos contemplados entre los discípulos, no estaban entre sus seguidores de mucho tiempo. Los primeros misioneros que Jesús envió fueron locos endemoniados, que unas horas antes habían aterrorizado la región y habían aterrado los corazones de los vecinos de esa aldea. Con un poder demoníaco, dice, sobrenatural. Uno de esos endemoniados rompía las cadenas que lo ataban, chillaba en tonos horribles y mutilaba su propio cuerpo con piedras afiladas, dice. La agonía de sus voces solo reflejaba una agonía más profunda en sus almas. Noten aquí lo que sucede, lo que dice la palabra de Dios en Mateo 8:38. Él les dijo, ¿quién? Jesús. Jesús tuvo una conversación. Jesús efectuó una liberación. Hizo una sanidad en la vida de aquellos hombres. Jesús hizo algo maravilloso en él, porque el encuentro con Jesús cambió la vida de ellos. Nunca más volverían a ser los mismos. Jesús expulsó a los demonios que los atormentaban de sus personas. Y dice la palabra de Dios que fueron desempeñados de un acantilado hacia el mar. Dice la palabra, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas los cerdos que habían sido poseídos por todos estos espíritus inmundos. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus dominios o contornos. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo menciona el apóstol Marcos? El asunto o la vivencia de Jesús con los gadarenos. Dice el verso 13 del capítulo 5 hasta el 14, dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Recuerden que los demonios pidieron que no se resistían a salir, pero ellos dijeron, bueno, échanos en el hato de cerdos, envíanos a los cerdos, y así lo hizo Jesús. De esa forma fueron como ellos fueron, dice, por un despeñadero y cayeron al mar y se ahogaron todos los cerdos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Este relato es muy interesante, ¿verdad? Porque los endemoniados, ahora ya libres de sus posesiones, eran hombres nuevos, eran hombres transformados por el poder de Cristo. La gente del pueblo los encontró sentados a los pies de Jesús, escuchando, dice la palabra de Dios, cada palabra de la boca del Maestro. Debemos tener en cuenta que el Evangelio de Mateo dice que había 2 endemoniados, mientras que el Evangelio de Marcos proyecta la historia de uno solo de los 2. Pero el punto importante aquí es que Jesús los restauró física, mental, emocional y espiritualmente. Si eran 2 o eran 1,
no tiene importancia. Lo importante es la sanidad total que hizo Jesús en la vida de ellos. ¿Qué más dice la palabra de Dios sobre esto? Ese libro, Marcos 5, del 1 al 17, relatan toda la historia que yo les acabo de contar. Tómense en el rato cuando ustedes quieran y lean la historia. Busquen en su Biblia el Evangelio de Marcos, capítulo 5, 1 al 17, para que analice todos los detalles de lo que le acabo de decir y puedan, igual que los bereanos, ustedes asegurarse que lo que les he contado es cierto. La palabra de Dios dice que al entrar en el arca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Oigan qué interesante. El que había estado endemoniado, uno de los gadarenos, le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. En el verso 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿Qué le dijo? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El primer misionero, uno de los primeros misioneros registrados en la palabra de Dios. Jesús le dice, no me sigas, quiero que te vayas a tu casa. Ve y cuenta las cosas grandes que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él fue a su casa, fue a su familia, fue a sus vecinos. Y termino con el verso 20, donde la palabra de Dios dice, y se fue. Le hizo caso a Jesús y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que eran 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos los que escuchaban se maravillaban. Amén. Durante tan solo algunos momentos que habían tenido estos hombres oportunidad de escuchar las enseñanzas de Cristo, sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado mucho tiempo con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido por el poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Sus testimonios prepararon a estas 10 ciudades a orillas del mar de Galilea para recibir las enseñanzas de Jesús. Este es el poder, amigos y amigas, del testimonio personal. Vamos a finalizar este tema de los gadarenos con una oración. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de ser llamados hijos tuyos. Porque algún día, Señor, estuvimos en una condición también difícil, porque tú nos sacaste del mundo, Señor, y nos trajiste a tus. Permite, oh Dios, que podamos ser misioneros, así como lo fue el gadareno, Señor. Que podamos ir y contar lo que tú has hecho en nuestra vida, oh Dios eterno, y de esa forma otras personas puedan llegar a tus. Padre Todopoderoso, bendice tu santa palabra, que el Espíritu Santo, Señor, nos permita entender y comprender el alcance de este tema y que podamos nacer como misioneros, Señor, trayendo almas a tus pies. Todo esto lo pedimos humildemente en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Queridos amigos, quiero invitarlos para que ustedes nos ayuden a promocionar nuestro sitio del Ministerio de Esperanza y te invito para que te suscribas a nuestro canal en YouTube.
Ahí te puedes suscribir, puedes compartir también el enlace del canal. Igualmente puedes también seguirnos en Facebook. Cada vez que hay material nuevo, hay videos nuevos, nosotros los vamos a estar subiendo. Comparte por favor los enlaces y dale like. Muchas gracias. Que el Señor bendiga tu vida, tu hogar, tu familia, tu trabajo.